Muy buenos días, niños. El día de hoy nos vamos a centrar en las clases de matemáticas. Vamos a estar repasando todos los contenidos que estuvimos viendo durante el bloque 3. El primer tema que vimos durante el bloque 3 fueron las fracciones. Estuvimos viendo qué eran, cómo comparar las fracciones, identificando cuál es mayor, menor que igual que, es decir, buscar las equivalencias de fracciones. Y también, tanto en el libro de Singapur como en el libro Santillana, estuvimos trabajando sumas y restas de fracciones. Empecemos con el primer punto. ¿Qué es? Un entero es cualquier elemento que es completo. Lo podemos identificar con una recta, con un círculo, o con un cuadrado, o cualquier figura que esté completa es un entero. Pero si la empezamos a hacer divisiones y cortes, empezamos a crear fracciones. Una fracción es la forma de expresar una cantidad dividida. En una fracción tenemos dos partes, el numerador y el denominador. Una fracción la podemos representar de manera gráfica con un dibujo o numérica. La parte de arriba, que es el numerador, indica cuántas partes se toman de un entero, mientras que el número de abajo indica cuántas partes iguales se dividió un entero, es el denominador. En este ejemplo tenemos 2/6, es decir que la figura está dividida en 6 y dos partes se están tomando de la figura. Para hacer comparaciones de fracciones con un diferente denominador hay diferentes métodos. En el libro pudimos aprender dos. Con el apoyo gráfico, es decir, usando figuras que estaban sombreadas las imágenes. Por ejemplo, tenemos dos círculos, debemos ver que las figuras sean del mismo tamaño y dividirlo según sean las dos fracciones a comparar. Por ejemplo, esta está dividida en 4 partes, mientras que esta está dividida en 5. Y aquí está sombreada una parte y aquí está sombreada 3 partes. Y debemos ver visualmente cuál tiene más partes pintadas o cuál tiene más cantidad de figuras sombreadas. A comparación de un pedacito a todo esto, vemos que esta figura está más sombreada que esta, por la cual esta es menor que esta, porque un cuarto es menor cantidad que 3/5. Vamos a verlo de la otra forma, con las rectas numéricas, donde se representan dos fracciones en la misma recta. Tenemos la recta y la vamos a dividir como está la primera fracción, que era cuartos. Ya tenemos dividida en 4 partes la recta, pero está pidiendo un cuarto, entonces nos posicionamos en el primer pedacito, el primer 4. Después dividimos como está la segunda fracción, que eran 3/5, y lo ponemos. Esas son 1, 2, 3, 4, 5 pedazos, pero no está pidiendo el tercero, así que nos pusimos en el tercero. Y vemos que de la recta está más adelante 3/5 que un cuarto, por lo cual hemos comprobado que un cuarto es menor a 3/5. Ahora, las fracciones equivalentes son cuando se presentan dos fracciones que son iguales, aunque se presentan con diferentes numerador y denominador. Esto lo podemos ver gráficamente con la imagen de qué cantidad está sombreada de cada figura. Igual las figuras deben estar iguales para poderlo identificar. Pero hay un método más confiable, que es la multiplicación cruzada. En este consiste en que el número de aquí, es decir, el numerador y el denominador, deben dar el mismo resultado al multiplicar de manera cruzada para saber si son equivalentes. Por ejemplo, 1 por 8, 2 por 4, lo multiplico y lo pongo en la parte de arriba. Y 1 por 8 lo multiplico y lo pongo en la parte de abajo. Si multiplico 2 por 4 son 8, 1 por 8 son 8, y como son iguales,
esta es una fracción equivalente. También vimos lo que eran sumas y restas de las fracciones. Cuando el denominador es el mismo, es mucho más fácil porque conservamos el mismo denominador y solo sumamos los numeradores. Por ejemplo, aquí es 1/5 más 7/5. Conservamos el denominador y sumamos los numeradores. Entonces serían 8/5, que si buscamos simplificarlo, sería igual a un entero, porque nos da, sale un entero aquí, y nos sobran 3/5. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos diferente denominador? Para hacer sumas o restas con fracciones con diferente denominador, podemos hacer dos procesos que vimos en el libro de Singapur. El primero es convertir el denominador en un denominador común, y esto se hace multiplicando linealmente, es decir, 6 por 3. 6 por 3 nos da 18, así que ya tenemos un denominador en común. Y ahora hacemos multiplicaciones cruzadas con los numeradores. Es decir, que vamos a multiplicar el 1 con el 3 y lo ponemos arriba. Y después el 4 con el 6 y lo ponemos arriba también, respetando el signo de aquí. Entonces nos da, por ejemplo, que 1 por 3 es 3 y 4 por 6 es 24. Conservamos el denominador que teníamos 18 y sumamos 3 más 24, son 27 18avos, que simplificamos, nos daría un entero con 9 18avos. Y podemos ponerlo en decimales dividiendo 9 entre 18, que es un medio, y nos da 1.5. Ahora, también aprendimos a hacerlo con el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer las mismas fracciones anteriores y recordemos que el mínimo común múltiplo es buscar aquel número que tienen en común ambos denominadores, buscando el número más pequeño. Para ello necesitamos buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ponemos el 6 y el 3 y colocamos una barrita y utilizaremos los números primos. Los números primos son aquellos números que solo se pueden dividir entre sí mismos o con el 1 sin dejar residuo. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir entre el 2 o el 1 para que no sobre nada. El 7 solo se puede dividir entre el 7 o el 1 para que no sobre nada, porque si se divide con otros números nos daría punto decimal. Ahora bien, busquemos el mínimo común múltiplo entre 6 y 3. Vamos a probar con el 3. Escogemos el 3 y dividimos 3 entre 3, nos da 1. 3 entre 6 nos da 2. Como todavía seguimos teniendo un 2 y todavía no nos quedamos con 1, 1, probamos con el 2. 2 entre 2 nos queda 1 y ahora sí, ya tenemos 1 y 1, porque debemos llegar a estos números para dejar de seguir buscando el común múltiplo. Ahora multiplicamos 2 por 3 o 3 por 2 y nos da 6. Este 6 va a ser nuestro denominador ahora. Continuando con el mínimo común múltiplo, tenemos que 6 ya es nuestro denominador, pero tenemos que buscar nuestros nuevos numeradores. Y para ello, tenemos que un sexto, para buscarlo, tenemos que ver qué número multiplicado por 6, que es nuestro denominador, nos da 6. Y por el otro lado, tenemos que buscar qué número multiplicado por 3, que es nuestro denominador de otra fracción, nos da 6. Empezamos a buscar y vemos que 1 por 6 es 6 y 2 por 6 es 6. Por lo tanto, multiplicaremos un sexto por 1 por 1 y 4 tercios y nos da un sexto. Mientras que 4 tercios lo multiplicamos por 2
en ambos lados y nos da 8 sextos. Ahora ya tenemos nuestras fracciones, que son 1 sexto más 8 sextos. Ya conservamos el denominador y sumamos los numeradores. 1 más 8 son 9. Si simplificamos, nos da que es 1/3. Y si dividimos la fracción para volverlo todo un número normal, nos da 1.5, que era el resultado que nos había dado antes con el otro método. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos y recordamos las partes de la fracción, numerador y denominador, la comparación de fracciones, la forma en que buscamos cuál es la fracción más grande y las equivalencias, y las operaciones sumas y restas con denominador en común y un denominador diferente. Como tarea está realizar de su libro Singapur, la página 76, 77 y 78, hacer un juego de tripas de gato que está en el PDF de tareas, lo imprimen y lo resuelven, y hacer las operaciones que están en el PDF porque les va a servir de práctica para el examen. Eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.